pues casi nada, abril con todos estos aspectos que tenemos, una luna nueva con Quirón, una conjunción de Júpiter-Neptuno, al final un eclipse de Sol, mejor dicho, abril, yo diría que el mes de los aspectos astrológicos. Cora, qué delicia estar acá contigo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y Martín, qué rico que de nuevo acá reunidos. Claro que sí, Juan Carlos y Cora, bienvenida. Hola a todos los caballeros del zodíaco. Parecen ya, me encanta. Gracias, gracias. Para mí es un placer enorme compartir con ustedes. Pues Júpiter, la conjunción Júpiter-Neptuno va a ser uno de los puntos centros para charlar esta noche y generar como esa lluvia de ideas y de principios o, ¿cómo decirlo también?, de conceptos para que cada uno pueda hilar en su propia vida y con su propia carta lo que puede llegar a significar este proceso, ¿no? Eh, la energía de Júpiter es una energía que para los antiguos era importantísima porque también Júpiter se ve a ojo desnudo. No es algo que necesitamos un telescopio para poder observar a Júpiter. Y eso hace que tengamos mucha historia astrológica con relación a Júpiter. Eh, los planetas transpersonales, a partir de Urano, Neptuno y Plutón, ya se empezaron a descubrir, bien sea por cálculos matemáticos o por un telescopio. Entonces ya necesitamos algo adicional. Mientras que hasta Saturno lo podemos ver a simple ojo. Eso simbólicamente nos está invitando a reconocer que esos planetas hasta Saturno es la configuración de nuestro yo, de nuestra estructura, de lo que venimos a realizar aquí. Mientras que por encima de Urano, Neptuno y Plutón es más una energía transpersonal, social, colectiva. Eh, el, la conjunción que vamos a tener de Júpiter con Neptuno es simbólicamente algo que pertenece a lo individual versus va a conectar con lo transpersonal, Neptuno. Digamos que de Júpiter podemos entenderlo como regente de Sagitario, como aquello que me da una visión de vida, un norte, una ideología, una religión, una forma. Mientras que Neptuno es como el disolvente del zodiaco, el que me viene a mostrar que eso que creía yo, esa religión o esos principios morales o esa visión ideológica, pues ya no es suficiente, necesito ver algo más. Tal vez esa conjunción es algo que nos invita y nos convoca a salirnos de nuestras ideologías que en un comienzo fueron las que nos lanzaron al mundo en muchos sentidos, pero que posteriormente se empiezan a volver cárcel. Cuando digo solamente ser vegetariano o solamente creer en ciertas cosas, ¿sí? Eso muchas veces pues fue fuente de liberación, pero llega un momento donde se convierte en una cárcel de vida y Neptuno viene a disolver un poco esa sustancia para decirme es que la vida es mucho más amplia de lo que tú crees o de esa filosofía a la que te has aferrado con pies y uñas y manos. Y tal vez esta conjunción que tenemos en unos pocos días sea una invitación a abrir fronteras. No sé qué opinan ustedes de esto. Sí, esta conjunción que es, para mí es una comunión, yo lo llamo así, ¿no? Lo veo como una comunión entre el cielo y la tierra. Poder, es como el wifi, entrar en sintonía directa con el cielo, porque la energía de Piscis es una energía, la lógica de Piscis, desde nuestro paradigma o procesos mentales racionales son muy difíciles de comprenderla, porque es, como vos decías, es el disolvente, pero disuelve todo lo que es conceptos, ciertas ideas, ideologías, creencias, paradigmas, para conectar con algo más grande que es el todo, el universo mismo. Yo soy ese universo, yo soy ese océano, es decir, no es una gota en el océano, yo como parte del océano. Júpiter va a magnificar, es decir, están juntos, se van a potenciar, y Júpiter todo lo que toca lo potencia en grande y va a magnificar
a este Neptuno que ya hace varios años que está en este signo. Y estábamos hablando antes de, a mí me gustó mucho la palabra reconciliarnos con ese todo, reconciliarnos con nuestra historia, reconciliarnos como humanidad. Es una energía mística, por así decir, pero no desde el sentido de, ay, bueno, pero yo estoy acá en la Tierra y... No, no, comprender los procesos sin juzgarlos desde esta lógica tan terrenal. A mí me veo como entender la realidad tal cual es, desde una visión más amplia. No separar, sino unir, es decir, ir a la unidad. Lleva como somos esta fuente, somos esto que es más allá de la mente. Y además esto de reconciliarnos, de dejar de juzgarnos, de dejar de estar como más compasivos con nosotros mismos. Yo digo, entender los procesos sin juzgarlos, sin esa mirada, porque justo esto es lo que va a hacer Neptuno a Júpiter. No te juzgues, no te castigues, no te condenes, entendete como parte de esto. Y hay que tener en cuenta que quién llega sobre quién. Es Júpiter que llega sobre Neptuno, y Neptuno, como lo dices tú, Cora, lleva bastante tiempo en Piscis, que es su signo. Entonces, cuando llega Júpiter, lo que hace es que exterioriza otra de las facetas de Piscis, otra de las características de Piscis, porque Neptuno lleva ahí bastante rato, y Júpiter es el antiguo regente de Piscis, es decir, los dos regentes del signo están llegando. No es una conjunción normal, Júpiter-Neptuno, que ocurre alrededor de cada 13 años, sino que es tan especial, tiene por objeto sacar esa parte, por ejemplo, humanitaria, sensible, también inspirativa. Hay muchos personajes en el mundo creativo que tienen enlaces Júpiter-Neptuno, pintores, músicos. Es decir, hay una conexión con algo que está más allá de este espacio físico, de este campo de percepción que no alcanzamos a ver, y la conjunción Júpiter-Neptuno nos abre la posibilidad de sentir, porque no es tanto un concepto racional, sino es una vivencia sensible. Nos pone a ver, el ojo de Júpiter nos pone a ver eso que está más allá y que anhelamos, el amor, la belleza, la unidad humana, pero también hacia nuestro interior hace el mismo efecto, unas posibilidades de ampliar nuestra percepción de nosotros mismos. Como el universo no es solo hacia afuera, porque generalmente lo vemos mucho hacia afuera, y en astrología caemos mucho en ver el universo hacia afuera en las casas, pero hay un universo de la piel hacia adentro, y sobre todo en Piscis, esa entrada en el mundo interior es una puerta muy grande, y Júpiter lo que nos permite es vernos a nosotros desde adentro, como preguntarnos por el sentido de lo que estamos viviendo o las nuevas formas que estamos captando del universo, de lo que pasa afuera en nuestra sociedad, en el mundo, y nos conecta internamente. Como nos dice Juan, nos pone a confrontar ideas, y sobre todo en el campo social, porque es que ambos planetas tienen mucha relación con el campo social. De acuerdo a la astrología mundial, la conjunción Júpiter-Neptuno aparece históricamente en acuerdos de paz. Tenemos la tensión Urano-Saturno, que ya la estamos viendo, los viejos modelos peleando, y en la astrología mundial el movimiento de Urano no es como en la astrología psicológica, que es hacia adelante, hacia el progreso, sino más bien es retardatario. El movimiento de Urano se comporta en la astrología mundial como una tecnocracia que quiere mantener el poder, y esa lucha de Urano-Saturno, de titanes. Aparece la posibilidad ahora de Júpiter-Neptuno de decir,
miremos otras cosas. De hecho, el diálogo que hay en Rusia tiene que ver con esa conjunción Júpiter-Neptuno. Independiente de que vaya para pero dice, somos seres humanos. Entonces es un llamado muy interesante en este momento, en estos instantes en que Júpiter y Neptuno se encuentran, abrir nuestro sentido hacia adentro y hacia afuera, como una expansión del corazón hacia afuera, pero también muy incluyente hacia nosotros mismos, que lleguemos a un acuerdo de paz y de sanación con nosotros mismos. Martín, y precisamente para llegar a acuerdos tenemos que hacer ciertas renuncias para liberarnos de pronto de ciertas verdades que hemos creído inamovibles y de las cuales creemos tener todo el derecho. Viene Neptuno con Júpiter a decirle como, esa es una visión parcial, tienes que ver un poco más global. Y para eso, si renuncio a ciertas visiones de mi verdad individual para abrir la compasión y el encuentro con el otro, es muy probable que haya ese proceso de redención, o como tú lo decías, Cora, de recuperar, ¿cómo fue el término que utilizaste? Reconciliación, ¿sí? Eh, pero para poder llegar a la reconciliación o a una eh, redención interna, pues necesito dejar atrás unas viejas ideas que he construido durante mucho tiempo. Júpiter llega a unas conclusiones después de haber probado muchas cosas y, eh, digamos, se aferra a una visión de vida o a una moral o a unas leyes estructuradas. Y un poco Neptuno lo que viene a decir es diluyamos un poco ello para tener más compasión por el prójimo, por los otros, y no nos quedemos matándonos por unas verdades que cada uno la puede tener su razón y su ser, pero hasta que no haya una renuncia de esas verdades, no puede haber una redención y una reconciliación. Eso a nivel interno es lo mismo, ¿no? Hasta que yo no renuncie a una visión que tenía por la cual me siento victimizado porque pasaron sobre mí, la vida pasó sobre mí en ciertas situaciones y entonces no acepto, ¿sí? Pues no logro hacer una redención, una recuperación, una reanimación del proceso, una redención. Eh, por supuesto, yo diría que Neptuno-Júpiter este mes es una invitación a diluir un poco esas verdades que consideraba inamovibles, esos dogmas o esas lealtades a unos principios, ¿no? A mí me resuena esto como el cierre Júpiter-Neptuno de los eclipses pasados, que fueron Sagitario-Géminis, y que veníamos a esto. Y Júpiter, esta entrada triunfal que hace, porque además entra en Piscis muy, muy cerquita del que fue el último eclipse en Sagitario, y le está diciendo, bueno, ya está, ya es hora de esa renuncia, pero renuncia sentida, no renuncia, bueno, sentir que ya cumplió un ciclo y que puedo ver algo más grande y que esa oportunidad me va a dar una conciencia superior como humanidad, porque Júpiter tiene que ver con la conciencia superior. Y recuerdo, vos sabés que estuve buscando la última vez que estuvieron juntos, Júpiter-Neptuno en Piscis, fue en 1856, marzo de 1856, que Urano también estaba en Tauro, y que hubo el Pacto de Crimea. Por eso el pacto es un acuerdo. Entonces, bueno, creo que la humanidad está buscando un símbolo de paz. Me parece que eso es como el broche que tendríamos, que nos está pidiendo, nos está diciendo, bueno, basta de lucha, de paradigma, de estas cruzadas ideológicas por un fin que está más ligado a una creencia mental que lo sensible, lo sentido, lo que somos todos como humanos, como en este plano físico.
creo que es una oportunidad, que nosotros la tomemos, pero si empezamos a elevar la vibración, creo que todos, desde lo individual, sensibilizarnos, empatizar, son todas esas palabras piscianas, empatizar, para comprender desde una visión más amplia y encontrarle un sentido más trascendente, que es como ir por encima, un propósito superior, es decir, un propósito que está más elevado de lo que nosotros podemos ver como realidad. A lo mejor después vamos a entender, bueno, ciertas cosas tenían que ser así, porque tenían un sentido. Como estamos hablando del elemento agua en Piscis, el agua es sentimiento. Una manera de facilitar este proceso, que puede ser muy duro si nos paramos en la mente, que son las ideas. No necesitamos maltratarnos desde la mente, porque la mente nos va a argumentar siempre sutilezas, diferencias, y vamos a encontrar sí, pero, sí, pero. Este movimiento viene por otro lado, que es sentir, es expansión de conciencia sensible. Es algo que viene incluso de dentro, cuando nos conmovemos con una obra de arte o nos conmovemos a nivel social, no hay ideologías. Si hay una persona necesitando ayuda de ambos planetas en Piscis, hay un autor que señala a esta conjunción como el ángel de la guarda, es decir, en la capacidad de cuidar, de estar ahí, de la generosidad de Júpiter unida a la capacidad sensible y sanadora y compasiva de Neptuno. Cuando vemos a alguien sufriendo, nos preguntamos, ¿será de derecha? ¿Será de izquierda? ¿Es del otro partido? Entonces, una manera de trascender ese conflicto que siempre en la mente está diseccionando, limitando, separando, creando barreras, defensas, necesidad de justificar todo, o que empieza a programar en el futuro, porque la mente siempre se va al futuro. Uy, va a pasar tal cosa, qué horror, ¿y ahora qué viene? En cambio, el mundo sensible lo estás viviendo ya como es, como lo captas. Y en lugar de producir un rechazo, esta conjunción permite una apertura. Y esa apertura se da para todos, porque la conjunción es para todos. Júpiter-Neptuno en el cielo, en Piscis, es para todo el mundo. Y en la carta de cada uno de nosotros, en la casa donde ocurre, tenemos la posibilidad de incrementar, de patrocinar esa sensibilidad. Hay muchas cosas en lo cotidiano que podemos hacer, cosas tan elementales como permitirnos oír música, música que nos toque el alma, que se dice, no es la música solamente guapachosa para afuera, para gritar y hacer bulla, sino que esa música que nos conecta, o mirar un paisaje, un atardecer, un amanecer, oler una flor, esas cosas que parecen como, como no prácticas, son aperturas de la conjunción Júpiter-Neptuno, que hace un artista, un genio musical, un pintor. Es altamente sensible a las frecuencias sutiles, a los tonos, a lo que no vemos ni escuchamos, y tiene la capacidad de sentirlo primero y luego exteriorizarlo. Entonces tenemos una oportunidad para ver, sentir, experimentar. La expansión de conciencia no la podemos esperar solamente afuera, con lo que pasa afuera. Es mucho más lento afuera. La podemos incrementar en nosotros, en el espacio donde se encuentra, en la casa, los temas de la casa que no hemos explorado, los arquetipos del signo de Piscis que no hemos explorado, podemos intentar viajar en ellos, sentirlos. Ese es Júpiter que nos permite viajar en ellos, verlos, sentirlos para luego irlos, y eso que siento, ¿cómo lo exteriorizo? Y esa es una forma de trascender tanta ideología, tanto debería, porque las ideologías nos separan, las guerras nacen en la mente humana. Cuando se trascienden las ideologías, el corazón nos acerca a todos, porque todos sentimos.
El corazón, el campo electromagnético del corazón físicamente es mucho más grande que el del cerebro. Es otra inteligencia. Y este es un momento para incrementar esa inteligencia, llamémosla de muchas formas: inteligencia espiritual, inteligencia compasiva, inteligencia sensible. Es un momento de inteligencia emocional en todos los niveles. Y también podemos descubrirnos en esa área de la vida muy sensibles, muy perspicaces, ciertas circunstancias nos pueden tocar profundamente la fibra. O sea, es un llamado también a una expansión adentro para poder vincularnos en el afuera. Júpiter está antes de Saturno y antes de Quirón. Estamos todavía en el mundo de la personalidad, pero Neptuno está al otro lado de Quirón, incluso más allá del dolor. A veces nos quedamos mucho en Quirón, haciendo pataleta en Quirón, y todavía nos duele, y nos duele. Claro que nos duele, pero Neptuno nos diluye el dolor o nos entrega algo más grande. Eso que es arquetípico lo podemos intentar ver en lo inmediato, donde estamos parados con nosotros mismos, primero con otros y hacia el entorno también, o del entorno lo recibimos hacia nosotros y hacemos una evolución. Ambos planetas son expansivos, porque Neptuno diluye, no contrae, sino diluye, abre, deshace, y Júpiter expande. Entonces es un momento muy poderoso de visión, de sensibilidad, de captar lo que viene, lo que ya somos y lo que se está dando, y hacia poder sentir hacia dónde va. Fíjate, Martín, tomando tu idea de esa sensibilidad y de esa empatía que representan esos momentos, como fundirme como un atardecer o con una pieza musical o con un cuadro. Eh, Eso también, digamos que a nivel terapéutico, nosotros como astrólogos, por ejemplo, lo que está diciendo es Júpiter, he recopilado una cantidad de información, ya tengo una forma de analizar una carta natal, ya tengo una técnica, ya tengo una visión, ¿sí? Y llega Neptuno y me dice, eso no sirve, tú necesitas es conectar con el otro, necesitas es sintonizar con su vida, con su momento actual, con su cultura, con su vivencia, y de acuerdo a eso, cerrar un poco como toda la técnica que tenía ya Júpiter analizada para más bien ser un humano más frente a otro humano respondiendo a una situación. Ahora, eso mismo a nivel de los profesores, por ejemplo, Júpiter y Sagitario tienen mucho que ver con el que enseña, ¿sí? Entonces, Neptuno lo que viene a hacer es una disolución, una dilución de todas las clases como las tenía planteadas, ordenadas, la metodología y la visión, y Neptuno viene a decir como, eso ya no sirve, o sea, necesitas renovarte, hacer ese curso de manera distinta, diferente, integrar más a los otros, escuchar más la voz de la psique es la que habla con los accidentes que sucedieron previo a la clase, lo que está sucediendo en la clase, el que hace el chiste en la clase como tal, esos tipos de eventos con Neptuno lo que nos está diciendo, atento a la voz de la psique y fluye un poco con esa sustancia y no te quedes en el dogma de cómo lo deberías hacer o cómo deberías leer esta carta o cuáles son los pasos que deberías seguir, sino intégrate al otro, intégrate al momentum, a ese instante, ¿sí? Neptuno. Sí, sí, y además yo estaba viendo que esta conjunción, que va a estar todo el mes, y que va a ser parte del próximo eclipse del 30 de abril, y ya está en trígono este nodo sur y en sextil al nodo norte. Y esto ya nos está dando un mensaje de transformación, elevarnos, trascender. A mí, con esto, cuando yo veo los planetas, y más esta gran potencia, una potencia no de fuerza a nivel plutoniano, Saturno, es una potencia interna, de sabiduría interna, de conexión interna, que toquen los puntos
nodales, ya está marcando sutilmente, a manera pisciana, el camino. Nos está delineando un camino. Nos está diciendo, la transformación es no retener, se me venían estas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo? Que el tener es algo que nada me puede quitar y es muy interno, es muy esencial. ¿Y qué es lo que yo retengo por miedo a perder? Y como que dicen, no tenés nada que retener, no tenés que controlar nada. Lo que tenés es tuyo, es inherente a tu ser y es lo que te conecta con todos. Es como un mensaje que nos está diciendo, el camino viene por acá, basta de controlar, de tener, de buscar algo por miedo a perderlo. Y nos está diciendo, tenés la magia, tenés la posibilidad de crear, de inspirarte, de conectarte con la naturaleza, con la vida, desde un lugar único. De acuerdo, qué belleza. Hay varias cosas, ¿no?, que se pueden tener en cuenta cuando tenemos un planeta personal. Estamos hablando del yo. Todos tenemos varios yoes o varias subpersonalidades dentro de la carta. Cada planeta es una subpersonalidad. Y cuando entran en contacto, como en este caso, con un planeta transpersonal como Júpiter con Neptuno, esa necesidad de yo, como tú lo señalas, Cora, de seguridades. El yo siempre está necesitando seguridad afectiva o seguridad material o tener una seguridad ideológica, porque si no, no soy yo o estoy en riesgo. Entonces, cuando entramos en contacto con estos planetas transpersonales, tenemos la posibilidad de romper, en este caso de una manera muy suave, muy fluida, esos límites, de permear, de permitir que se produzca una apertura, como un dejar filtrar o dejar entrar también esa otra parte de la conciencia transpersonal. Entonces, sí, y requiere de unas condiciones especiales, como tú lo estás señalando, y como Juan lo ha señalado, y es permitirnos sentir, crear el espacio, porque las personas preguntan, ¿y qué hay que hacer? A veces nos imaginamos que son viajes, que son... Es más sencillo todavía, es permitirnos sentir, permitirnos estar, sentir los animales, la naturaleza, sentirnos a nosotros mismos, y esos pequeños instantes donde nos podemos sentir o donde no hay propiamente un yo, cuando no hay yo, no hay angustia, no hay deberías, no hay rollos, simplemente hay totalidad. Son estados de alta integridad, son momentos de alta integridad. Cuando entramos con la mente a ver qué vamos a hacer, qué no, ahí se nos dañó el estado porque ya entramos a ver cómo lo atrapamos para ganar algo y entramos en la salida del paraíso, no salimos del paraíso. Entonces, una de las recomendaciones, porque a veces se dice que esta conjunción es poco práctica, poco útil, pues yo disiento un poco de eso, porque si se logra un acuerdo de paz en la astrología mundial, en el historial de esa conjunción, no es que no sea poco práctica, es sensible, nos ayuda, como lo señala Juana, a deshacernos de mi punto de vista para considerar, para llegar a un encuentro con el punto de vista del otro, y el otro también necesita deshacerse, ¿no? Yo le pido al otro que ceda, pero yo también tengo que ceder para co-crear algo. Un pintor, un músico, también plasma, o sea, esta es una impresión que se plasma. Y esos momentos puede ser desde meditar o mirar, salir a un parque, sentir el aire, la naturaleza, donde estemos. Es la posibilidad de conexión con algo más trascendente, algo que siempre está. El mundo transpersonal significa que trasciende el yo persona, que nos conectamos con lo trascendente en nosotros y en la totalidad, porque la totalidad nos trasciende como individuos. Cuando ya no estemos en este plano, este canal no importa, ni Cora, ni Martín, ni Juan Carlos, y la vida sigue. Y nosotros estaremos de otra forma. O como lo plantea Thich Nhat Hanh, o lo planteó él, el interser, estamos interpenetrados, somos además de tener un yo, estamos interrelacionados, y eso es un nuevo ser, se llama el interser, él lo llamó así,
Y estos planetas transpersonales nos permiten sentir el interser, por eso hablamos de la guerra en Ucrania, del hambre de África, de lo que pasa con el vecino aquí al lado, con la familia, pero con nosotros mismos también. Tenemos unas partes olvidadas, excluidas, y no necesariamente son partes dolorosas, simplemente momentos para no hacer nada. Ese no hacer nada es estar en presencia de sí mismo y volvernos a descubrir, a recrear, volver a crearnos, volver a retomarnos. Entonces esa conjunción tiene múltiples formas de ser usada. Hay muchas formas. Cada persona lo puede hacer donde está, como lo sienta sobre todo. Martín, y es que esta conjunción cae bajo el abrazo de la luna nueva que acabamos de tener en Aries, conjunción Quirón. ¿Sí? Quirón es un planetoide que está entre la órbita de Saturno y Urano. Quirón, su símbolo es una llave, es la llave que nos permite ingresar a ese mundo transpersonal, a ese interser, como tú nombras. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? A través de la herida injusta, a través de ese dolor, de esa situación en donde me sentí atropellado y vulnerado. Y pensaría yo que como la luna nueva abrió las puertas del interser, de lo transpersonal, eh, es un momento de tomar esta conjunción de Júpiter-Neptuno como la gran oportunidad de tener una misericordia con nosotros mismos y misericordia con los demás, de poder entender que el dolor tiene un significado profundo, que es abrirme a unas puertas en donde yo no controlo ni manejo una situación, sino que está más allá de mí, y humildemente arrodillarme frente a la vida a decirle, tú sabes más de lo que yo puedo saber y me entrego. Y en ese proceso que haya una redención, una recreación, como tú también lo dices, pero también yo pensaría que estas semanas son para hacer una resignificación de esas heridas y esos dolores del pasado, para tener más misericordia de cómo lo juzgo o cómo juzgo mis verdugos o cómo juzgo la situación alrededor, eh, para poder redimirme y, y renacer, reconstruirme. Por eso pensaría yo que a través de esa contemplación que tú también mencionas o de esa fusión con algo más vasto, puedo hacer también ese camino de redención interna de las vulnerabilidades que sufrí, la victimización que sufrí, salirme de esa victimización para poderlo releer desde otro punto de vista y abrazarme misericordiosamente a mí y a mi contorno y hacer un proceso de reanimación interna, ¿no? Sí, esta luna nueva que fue muy potente porque al estar Mercurio también con Quirón, es como tomar conciencia de esta herida. Sé que esto me dolió, sé que forma parte de mí. Dejar este espacio, y Júpiter y Neptuno van a ayudar en este proceso, porque al ser una luna nueva es un proceso que vamos a estar haciendo. Y esto de no juzgarnos desde un lugar así de castigo, de, como vos dijiste, estos verdugos, poder rendirnos ante el proceso desde, bueno, no desde por qué me tocó a mí, soy un desdichado, soy un desgraciado, no, desde esto es parte de mí, por eso yo hablaba de la reconciliación, porque es reconciliar con esas partes dañadas que me acompañan. Y le puedo dar un sentido. No dejarlas ahí excluidas y que salgan como pus. No, darles un sentido más grande. Lo que decía Martín, esto de la contemplación y de a veces quizás también necesitemos desconectarnos un poco como para también recargarnos desde otras vías.
Porque Piscis un poco es, me quiero desconectar del mundo terrenal, porque siento que como un refugio, buscar un refugio interno, que va a ser necesario. Se me venía la imagen como bien pisciana, de ir al fondo, al fondo, al fondo del océano, donde ahí yo no es como que no siento, no siento. Y siento todo. No siento nada en especial y siento todo. Es llegar a veces vamos a necesitar, quizás como forma de buscar eso, y ese no hacer como un lugar activo también. No hago de la forma que hacía, pero el no estar haciendo y frenar y conectarme y bajar es también una acción. Es también una acción. Y en eso nos va a ayudar que va a entrar Venus en Piscis ya, y después va a entrar Marte. Es decir, va a activar esos procesos que se están formando ahora. Sí, qué buen punto. Pongámoslo acá en la carta. Eh, Prácticamente esto que estás nombrando, bueno, la luna nueva fue acá con Mercurio, ¿sí? Pero si avanzamos, vemos cómo Venus empieza a avanzar a tocar ese punto de Júpiter con Neptuno, más o menos para el 20 de abril, más o menos, empieza ya a hacer orbe, 2021, para hacer la conjunción ya casi al final de abril. Y esa conjunción que tú mencionas, Cora, eh, es que ya es un planeta personal como es Venus, ¿sí? Que le empieza a dar un contexto. Y como Venus es el regente de donde está el nodo norte, ¿sí? Pues es como aterrizar. Cuando tú precisamente mencionabas ese tema de cómo esta conjunción está haciendo aspecto con los nodos, y Venus, pues mucho más. Entonces se empieza a generar esa ruta. Con Venus me empieza a gustar un poco este proceso de diluir mis idealizaciones y mi visión para dejar entrar lo nuevo, lo diferente. Eh, y me doy la oportunidad de ensayar nuevos rumbos, de cuestionarme mis niveles de idealización y de moralismo y de dietas o de filosofía de vida. Con Venus viene a ser como me doy el permiso de diluir eso que tanto tiempo he cultivado. ¿Sí? Adelante, pues con ese Urano en Tauro que está diciendo innova. Sí, además va a ser eclipse el 30 y Venus va a ser el regente de ese eclipse, porque está en Tauro. Entonces está ahí Venus coronada por Júpiter y Neptuno. Está coronada, es decir, ese es un nuevo jardín que voy a cultivar. Y tiene que ver mucho con, me suena mucho el amor, pero el amor que nosotros cultivamos en nosotros mismos. Y cómo nos relacionamos desde qué lugar, desde un lugar más amoroso, desde un lugar más empático. Bueno, Venus y Neptuno y Júpiter van a inspiración a la máxima expresión de arte. Yo digo, los artistas están en su mejor momento, tienen que aprovechar, es su mejor momento, porque hay un caudal de inspiración. Cuando tenemos este tipo de energías tan sensibles, porque no son planetas que determinen afuera una acción como Marte, Plutón, Urano, sino estas conjunciones son más de tipo sensible, necesitamos tiempo para sentirlas, para impregnarnos primero, antes de pretender entenderlas racionalmente, necesitamos tiempo para dejar que ellas bajen, se produzca la conexión, el sentir, y luego vamos a necesitar tiempo para saber cómo las vamos a aplicar. Cuando se advierte de Neptuno y de Júpiter también, que son planetas a veces muy expansivos que pueden generar dificultades en la exteriorización cuando decimos ya listo, hagámosle que ya estamos listos. Si no estamos listos,
o acabo de tener la percepción de tal cosa y ya volteo mi vida para el otro lado. Estamos hablando de primero una impresión, una capacidad de permitir que eso baje y desde adentro se vaya gestando o dando y la misma vida va alineándose. Necesitamos un poco de tiempo. Un consejo es, ya tuvo la visión o ya captó, dele unos días a que esa información o esa percepción tome un poco más de forma para poder exteriorizarla. Si pretendemos utilizarla de manera inmediata hacia afuera, hacia el mundo, todavía no está digerida adentro, no está implementada. Y de ahí que muchos astrólogos dicen, cuidado que se puede equivocar, cuidado que puede meter la pata, como se dice, tener una percepción que no es engañosa, pero no es la conjunción Júpiter-Neptuno, es la forma en que nosotros personalmente la asumimos. Lo que se nos pide, estos planetas están en signos mutables y son fuerzas neutras, no son fuerzas que se carguen a un lado al otro, es decir, más bien nos abren, nos permean. Entonces hay que darle un poco de tiempo, no tomar esas decisiones tan drásticas de un instante para otro, sino darle permiso a que vaya anclándose en nuestra realidad para que tomen forma. De lo contrario, se puede producir precisamente una salida en falso. Es como bajar la sopa antes de que se cocine, porque tengo hambre, pero quedó cruda y me puede hacer daño y no sabe bien. Entonces, ahí entramos de nuevo a Saturno, que nos dice tiempo, porque Venus también necesita tiempo. Venus, para que las cosas sean bonitas, bellas, necesitan su tiempo, necesitan su orden. Estos planetas, Neptuno y Júpiter, incluso en el caso de Neptuno, al deshacer pueden generar confusiones. Me puedo descontextualizar y está bien como abrir las barreras y meternos en ese mundo o dejar que entre el mundo transpersonal en nosotros, permitirle, darle el tiempo, eso hay que darle tiempo. Algunas personas tienen miedo a eso porque eso no es lo que yo pienso o mi ideología me saca del estado. Entonces démosle permiso a que entre a ir la experiencia y luego démonos permiso de mirar cómo, ya cuando va surgiendo de adentro, emergiendo, démosle permiso, démosle tiempo para ver cómo se implementa, cómo se exterioriza de manera puntual en nuestra vida. Y eso está en la carta de por sí, en la casa donde está Piscis y Neptuno transitando. Tenemos varios años viviéndolo y todavía faltan años, todavía faltan unos cuantos años para que Neptuno se retire de Piscis. Júpiter dura en un signo 11 meses y se va. Y nos abre una puerta, pero una conjunción es un inicio, una conjunción es una siembra, es una puerta que se abre, pero sigue todo un proceso que se va desarrollando y de hecho la próxima conjunción será en 13 años y nos va a coger en el signo de Aries con otras temáticas. Júpiter-Neptuno en el signo de Aries. Entonces, para este momento es también tener en cuenta eso. No necesitamos ya lo que sentí, salir ya desbaratados a salvar al mundo, porque la pregunta es ¿y cómo? Entonces, démosle un poco de tiempo, de cantación, o lo que sintió que debe cambiar, siéntalo más, permita que se ancle mejor. Ya lo sintió, ya lo vio, escúchelo, no lo olvide y permítase irlo dejando salir y asimilar y tratarlo de aterrizar puntualmente. La casa donde está esta conjunción nos dice ahí y en la casa opuesta, en ese eje, se requiere puntualizar el tema, se requiere darle una forma. Ahí fue donde nos dimos cuenta de esta apertura de conciencia. Entonces, el mundo exterior, que son las casas, la casa donde ocurre esta conjunción y la casa complementaria, nos está diciendo, en ese eje es donde eso que sentiste se va a implementar y necesitamos abrir esos espacios. Sabes que Martín, ahora tú tocaste un tema de que como ya Neptuno está próximo a salir de Piscis y entrar en Aries, prácticamente esta conjunción es una conjunción, es la última de los planetas grandes, porque ya Saturno no alcanza a hacer la conjunción con Júpiter ahí en Piscis.
¿sí? Entonces es la última conjunción que tiene Júpiter con Piscis, con Neptuno, ¿sí? Y en cierta medida, Piscis, casa 12, es como un final, es como necesito agotar una situación. Entonces, en cierta medida, esta conjunción lo que está diciendo es agotemos un poco esas ideologías ya tan gastadas, eh, démosles otro ritmo, acabémoslas de vivir en todo su esplendor para ya casi inicia un nuevo ciclo de Neptuno en Aries, ¿sí? Entonces, un poco también lo que está diciendo es, esto está agotado, es una energía ya que se está agotando, que está en su final de expresión. ¿Qué se está agotando con Júpiter? Pues moralidades, visiones y verdades que consideraba inamovibles. Entonces esto está pidiendo como, agótalo ya, muéstralo. Bueno, eso por un lado, pero quería hacer otra acotación con respecto a la luna nueva y demás, y es que como esta luna nueva se hizo con Quirón, habla de esa herida. Eh, la resiliencia, nos dice nuestro gran amigo Boris Cyrulnik, que es el que habla de resiliencia en todo su esplendor, que para que sea efectiva la resiliencia necesita de una red de apoyo. Y esto lo que está diciendo también es como no te guardes tu dolor y tu herida, no es único, tu dolor no es aparte de todo el mundo, muéstrate, muéstrala. Y eso ayuda a sanar un poco más y a hacer una reconciliación. Entonces también esto está diciendo como no te enconches ni te encueves a lo Quirón, sino sal a la luz, habla de tu herida, habla de tu dolor. Cuando tú hablas de ello, mucha gente que también lo tiene oculto, se da el permiso también de hablar de ello y empezar a hacer unos procesos de reconciliación y de sanación y el término que tan bonito tu Cora nos traes hoy de siempre se me olvida de redención, de Sí. sí, exacto. Entonces es como, eh, pensaría yo que es una invitación a socializar un poco mi dolor, mi situación, mi enfermedad, mi crisis, mi, mi duelo, mm, eso que me ha dolido tanto, cuando lo comparto puedo hacer una red de apoyo y empezar a hacer ese camino de resiliencia y de recapitulación, ¿sí? Sí. Saberse vulnerable es una gran fortaleza y es algo que tiene que ver mucho con Quirón, con Piscis. No tengo que esconderme porque soy vulnerable o levantar murallas. Saberme vulnerable, abro el espacio para que el otro pueda entrar. Desde lo psíquico, desde lo emocional, dejo el espacio para que el otro pueda entrar, porque si yo me encierro y me victimizo o no, como decía Martín, no hago como la membrana, ¿no? Esa membrana permeable, que el otro puede entrar y yo también escuchar y poder ayudarnos, esa red, ¿no? De que eso hace la propia vulnerabilidad. Nos dijeron que no teníamos que ser vulnerables y la vulnerabilidad es una fortaleza, es una gran fortaleza. Como dice Rumi, ¿no? Por las grietas entra la luz. Claro. Eh, y fíjate cómo, curiosamente, en sinastrías, Quirón, que es ese dolor que tenemos cuando está relacionado con los otros planetas de la otra persona, es lo que más genera conexión y amor. ¿Sí? Sí. Porque es a través de la vulnerabilidad, cuando me muestro vulnerable, que puedo ser amado y que puedo amar. La Sí, vulnerabilidad nos hace humanos y nos hace es, trascender el yo con nosotros mismos y con los demás. A nivel social, porque esto tiene aplicación práctica, nos está diciendo en cualquier parte del planeta, la sociedad como está establecida, no importa derecha e izquierda, como están establecidas, necesitamos sanar la sociedad. Y parte del aspecto Neptuno, Júpiter, como Juan lo está señalando, que está en el
en el signo de Piscis, que es el signo de los finales, pero también donde se gestan los comienzos. Aquí se está finalizando un gran ciclo. Cora nos recordó, y la última conjunción fue en 1800, ¿qué, Cora? 56. Marzo del 50. 56. Se está cerrando ese gran ciclo de conjunciones en Piscis y se está abriendo otro. Nos veremos en unos cuantos añitos adelante. Nos encontraremos como humanidad, ya no estaremos nosotros probablemente, lo más seguro que en este cuerpo no estaremos, pero estaremos de otras formas, pero la humanidad va a estar. Entonces a nivel social también nos está diciendo la sociedad que viene de atrás no puede seguir más. Y esto es una invitación, cuando miramos desde el corazón no hay miedo, porque la sociedad necesita cambios. Esto no es un tema político de un lado, del otro, de religión, no. Como sentido de vida, como sentido ecológico, nuestra relación con el planeta, con los seres vivos y los seres, los minerales son seres. Nos está diciendo, seamos sensibles a lo que está pasando. En el campo social nos está diciendo, si no hay soluciones, ¿qué esperamos? Cría vientos y cosecharás tempestades. Nos está pidiendo sentir a los dirigentes y a los que estamos no dirigiendo, nos está diciendo a todos, es necesario sentir. Por eso al frente de Piscis está el signo de Virgo, que es poner en orden. Nos está invitando a poner un nuevo orden. Neptuno tiene una propiedad que es la de generar caos al estilo de Urano, pero no con violencia, pero sí con confusión. Entonces, uno de los cuidados que me está diciendo, el orden que traemos, el supuesto orden que traemos, se está hablando del nuevo orden mundial o el nuevo desorden mundial, porque entonces nos está diciendo, va a ser un orden para poner a otros allá en el poder, para que se llamen de otra manera y sigan haciendo lo mismo. Nos está pidiendo que no, porque ya no es un tema humano, es un tema planetario el que está involucrado. Es necesario deshacer ciertas líneas rojas, porque esto es interesante que en el planeta hay un movimiento hacia los movimientos sociales, no importa el nombre. En la política, en este momento ustedes miran el planeta y hay unas tendencias hacia los movimientos sociales. Eso no es un tema político, es un tema porque Neptuno tiene que ver con los excluidos, que nos está llamando la atención, y viene una conjunción en el 2026 de Saturno con Neptuno, que cuando se estudia esa conjunción, que es cada 35 años, el sistema que trae Saturno establecido se deshace. Se ha asociado esa conjunción a los movimientos socialistas. Sin embargo, la última conjunción fue en 1989 y derribó justamente a la Unión Soviética. Eso nos prueba que no son los movimientos socialistas, sino la sensibilidad de la sociedad, de los no incluidos, tiene la fuerza de deshacer a Saturno. El régimen, por más duro que sea, por más dictatorial que sea, se deshace. Entonces, esta conjunción Júpiter-Neptuno nos está invitando 2-3 años antes de la conjunción Saturno-Neptuno a que abramos el corazón, a que seamos sensibles y miremos con los ojos del corazón que nos dice hay que arreglar cosas acá. Y todos vamos a tener que poner una parte y vamos a tener que ceder a nuestros reclamos, nuestras peticiones, pero también vamos a tener que aportar, y aportar primero que todo una apertura, porque como pretendemos seguir la conjunción Júpiter-Neptuno, la cuadratura Urano-Saturno, que está planteada ya desde el año pasado, nos está diciendo no vamos a seguir, no vamos a poder seguir, se nos están saliendo de las manos las cosas. En lo colectivo, en lo personal también puede estar ocurriendo. Entonces la manera no es tratar de defendernos y decir qué miedo, que no suba fulano o que pase tal cosa, sino el miedo el miedo no está mal, lo que está mal interpretado es la forma en que gestionamos el miedo. El miedo salva vidas y nos dice produzca una inmunidad o tome unos correctivos, pero si nos paramos en qué miedo y nos cerramos, nos volvemos demasiado obtusos, saturninos, pues estas conjunciones van a cumplir un papel distinto. Se van a ir por el lado sombra y el lado caótico, y lo que nos está pidiendo es que lo hagamos consciente, que lo sintamos decir, ok, ahí donde yo estoy parado,
es necesario abrirnos y hacer cambios. ¿Cómo se hacen? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? No lo que yo quiero, ¿qué es lo que el sistema de mi vida o el sistema social de la comunidad en la que yo está pidiendo? Yo no puedo seguir negando lo que está pasando afuera. Por eso Júpiter nos pone a ver. Dice, mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando. Haga algo. Sí, no quería dejar esto también, ¿no? Ver la otra cara de la moneda de Júpiter-Neptuno, cuando no hacemos llevamos una conciencia interna también, ¿no? Y muchas veces proyectamos esta salvación en el afuera. Ay, nos van a venir, va a venir alguien o vamos a vivir un mundo mejor por arte de magia. No, todo es un proceso de rendición, porque también se puede sembrar el caos por establecer falsas expectativas, que es la parte neptuniana y más con Júpiter ahí de los falsos paradigmas, las falsas ideologías, o sembrar esta confusión y caos, que uno no tenga la base firme, y bueno, tenemos que ir a Virgo, ¿no? Tenemos que ir a Virgo. Bueno, ¿qué es útil acá? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a plasmar? Porque esto va a ser interesante, que el trabajo interno, pero también estar despiertos, y digo que si no nos van con una cachetada de realidad, nos van a mostrar. Esto es un proceso largo, no se da de un día para el otro, como vos dijiste, Martín. Integrar y no neptunizarnos como, bueno, ya está, y estoy en un estado un poco caótico. Poder sentir que el procesar estas emociones, aquietarlas para después ir a esa parte virginiana de cómo lo llevo adelante de una manera práctica. Esto extraordinario, cómo lo puedo plasmar de una manera práctica. Por eso mencionaba Cora antes que necesitamos tiempo. Estas percepciones, cuando el pintor capta o el músico oye la melodía, tiene que sentarse a escribirla o a plasmarla en un cuadro en el caso del pintor. Y en el proceso se toma un tiempo. Entonces, por eso hacíamos énfasis en la necesidad de tomarnos tiempo, no de negarlo ni decir, ya está, ya lo vi, porque muchas veces nos pasa eso, ya está, pero no está implementado. Y yo les pido a las personas que tengamos el valor, la valentía de mirarlo socialmente, porque la gente dice, no me hable de política, no me hable de religión. No es política y religión, es la vida. Es el sistema planetario, las formas en que hemos explotado el planeta nos tienen en el colapso. Es que nosotros no podemos seguir diciendo, negando el calentamiento global. No lo podemos, el planeta está enfermo porque nosotros lo hemos estado ignorando. O sea, cuando el ser humano ignora, porque no le gusta ver, por eso los planetas transpersonales nos rompen el yo persona y nos dicen, mire, te guste o no, esto lo tienes al frente y lo vas a vivir, o lo estás viviendo y no te das cuenta. El eje Virgo-Piscis se llama el eje de la existencia, el eje de la curación también, y está asociado a la enfermedad y a la curación. Y el planeta Júpiter y Neptuno, esa conjunción, nos está hablando de que miremos qué tan sanos estamos como individuos, como sociedad y como planeta, como comunidad. Qué tan enfermos venimos, pero también nos habla de la posibilidad de renovarnos, de decir, tengo la esperanza. Júpiter da mucha esperanza. Tengo la ilusión. Comprendí algo. Ok, tomémonos el tiempo para poderlo plasmar. Entonces, por eso se habla cuando Saturno, en el orden en que van los planetas, del Sol, Mercurio, Venus, Marte, le gusta la Tierra, Júpiter, Saturno lo que hace es que dice, ya construí un yo y pongo las alarmas en la casa, en las puertas para que nadie entre, para que no nos roben, ponemos las fronteras y ponemos el muro de Berlín o el muro aquí entre México y Estados Unidos. O sea,
Saturno llega un momento, como lo estudiamos en la mitología, tiene miedo de que lo destrone. Pero ¿qué pasa? Ese exceso de límites hace que aparezca Quirón y diga, estamos heridos. Los que están fuera del muro y los que están dentro del muro están heridos. El caso típico es el muro de Berlín. Eran familias que estaban separadas, el mismo país. ¿Qué va a ocurrir con Quirón? La herida que está ahí, luego entra Urano de una manera abrupta y la rompe. Si nosotros no vamos entendiendo que hay que ablandarnos, el primer planeta transpersonal después de Quirón, si no reconoce la herida, entra en caos. Y luego entra Neptuno a disolver y confundir y termina Plutón en la destrucción. O cogemos la otra vía, que soy sensible al dolor que yo mismo me he causado por mis límites como individuo, como comunidad, después de Saturno, de poner esas líneas rojas, esto no me lo digan, esto yo no lo quiero ver, o como ocurre en las familias, no se habla de esa persona o no se habla de tal tema aquí, o nosotros mismos decimos, no, 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 eso ya no me hable más del tema. Cuando ponemos ese Saturno tan cerrado, al otro lado de Saturno, en el orden del sistema solar está Quirón, dice, está la herida. No estoy queriendo ver la herida, pero la herida está y la herida me duele y Quirón no se podía curar la herida. Mira qué interesante eso. Todas las estrategias que nos inventemos para evitar las heridas, para evitarlas, no funcionan. Entonces nos obliga a ablandar esa piel de Saturno, no es a botarla, sino a ablandarla, decirle, si hay una herida, si hay un dolor, sí, eso yo lo excluí en mí, yo no quise ver eso, no me di cuenta. El tema es que o nos vamos dando cuenta con estas conjunciones donde Júpiter, aquí está Saturno, aquí está Júpiter y al otro lado está Quirón y Neptuno, en el orden del sistema solar, Júpiter nos está haciendo, mire, tenemos la posibilidad desde el amor, desde la inclusión, desde la visión global de humanidad, de totalidad, de planeta, o desde la visión trascendente de ser, del ser que somos, cuando trabajamos como individuos, de abrir las fronteras y de conectar con esa herida e integrarla, porque la función de los planetas transpersonales nos pide integrar. ¿Cómo vamos? La visión puede ser maravillosa y ahora es, por eso hablamos de tiempo y cómo la integramos. ¿Cómo empezamos a bajar eso y a volverlo algo acá? Si nosotros hacemos caso omiso de esa visión, de esa percepción y no la integramos, se nos va por el lado caótico, porque estamos pretendiendo ignorar. Entonces este es un momento que nos pide ablandarnos en el buen sentido, permearnos, sensibilizarnos primero con nosotros mismos, para decir qué he excluido, dónde he puesto unas barreras muy férreas conmigo mismo y con el entorno inmediato social, que es los vínculos relacionales, familia, trabajo. Y hay otros vínculos más grandes, que es la humanidad que está por allá, más cerquita. Uno puede decir lo de Ucrania a mí no me duele porque no tengo familia. Somos humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, estos movimientos transpersonales, por eso trascienden la edad de un ser humano. Bueno, hoy Urano podemos alcanzar a vivir 84 años, pero Neptuno está hablando de 160 y pico y Plutón de 240 y pico. No soy yo como individuo humano el que vivo esto. Es lo que yo puedo legarle a otros que vienen en el tiempo y que van a recibir nuestro legado aunque no tengamos hijos. Entonces nos trasciende como individuos y nos trasciende como hacia atrás con las generaciones de nuestros ancestros que no vivieron este tiempo. Y nosotros los tenemos aquí en nuestra sangre, en el ADN. Ellos están aquí con nosotros. Y los que vendrán están aquí, en nosotros. Por eso Thich Nhat Hanh hablaba del interser, intersomos. Y lo que se nos está pidiendo cuando miramos la naturaleza es un movimiento fluido armónico, el día, la noche, los frutos, el otoño, el verano, el invierno. Entonces, ¿cómo permitimos que ese orden natural cósmico se restablezca? Maravilloso. Y la naturaleza, poder conectar con los ciclos tan perfectos y sabios, porque la naturaleza tiene ciclos perfectos y sabios,
que nosotros desde esta lógica tan humana, terrenal, no los comprendemos. Eso va a tener también que ver con Júpiter-Neptuno, ver más allá. Ver más allá. Ah, maravilloso. No se te oye, Juan. No se te oye. Nos toca por mímica. Ahí. Bueno, Júpiter, Neptuno actuando. Aquí nos tocó sentir. Acá nos dejó así, nos desconectó. Nos desconectó eso. Ya. Sí, sí. Juan, no se te oye nada. Ah, está hablando, yo no veo. A ver. Yo los veo a los tres, pero y Ahora, oigo a Cora, pero no escucho a Juan Carlos. Vamos a ver si de Ahora sí. pronto... Ya, ahora sí. Ahora sí. Ah, qué locura, hermano. Esto al final entró en una crisis neptuniana. El sistema se me apagaron acá unas pantallas y todo, mejor dicho. Pero bueno, creo que hace parte de la conjunción Júpiter-Neptuno. Pues muchas gracias por esta charla tan sabrosa y donde hemos expuesto varias ideas a nuestros oyentes para que ellos también hilen en ese proceso de poder ver reflejado este aspecto en sus propias cartas con esta serie de claves que hablamos. Muchas gracias, Cora y Martín, por estar tan atentos y dispuestos a estas charlas tan hermosas que podemos llegar a hacer. Bueno, gracias. un abracito. Gracias. Muchas gracias, el placer es mío, como siempre, compartir y hacer esta red del cielo, de los astros, de las estrellas, para transmitir un mensaje y para que podamos entender la vida de manera más liviana. Yo digo que cada vez, con todo lo que nos sucede, un poco más livianos nosotros. Un poco más liviana. Ya de por sí la vida es difícil, ¿no? ¿Para qué hacernos la más difícil? Sí, es cierto. Muchas gracias, querida Cora, y esperamos vernos de nuevo por acá. Hay tantos temas de qué hablar, seguramente. Sí, para los eclipses, para los próximos eclipses. Sí, sí. Gracias, Juan Carlos, gracias, Martín. Un beso para ustedes y para todos los que están. Un abracito. Un abrazo, nos vemos.